García Villagrán, él es el coordinador del Centro de Dignificación Humana AC. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por darnos este espacio. Al contrario, es un gusto poder platicar contigo. Tú tienes información en sentido opuesto. ¿Se desintegra o no esta caravana migrante? Mira, en primer lugar tengo que decir que en el domo de Mapastepec, donde se encontraba el éxodo de la pobreza, actualmente todavía hay como 1,000 personas ahí, migrantes. Si bien el Instituto Nacional de Migración a partir de ayer ha llevado autobuses para llevarlos a diferentes albergues, los ha llevado a albergues en Tonalá, en Pijijiapan y en Berriozábal. Ellos ya supuestamente fueron rescatados por el Instituto Nacional de Migración, pero literalmente ha abandonado a más de la mitad, y cuando digo más de la mitad, a más de 1,500 personas, donde se encuentran más, la mayoría son mujeres embarazadas, niños, familias, que es población altamente vulnerable. Nosotros tenemos un documento donde el Instituto Nacional de Migración se comprometió a darles una tarjeta por razones humanitarias válida en todo el territorio nacional por 1 año y que no lo ha hecho. Estamos haciendo un llamado a través de tu medio para que el Instituto Nacional de Migración cumpla con esa responsabilidad que fue a través de un documento oficial y que fue también de palabra de parte del comisionado Francisco Garduño y que no la ha podido cumplir. Yo creo que aquí el titular del INM en Chiapas, el almirante de la Secretaría de Naval, no quiere cumplir, está dejando abandonados, regados por todo el territorio chiapaneco a los migrantes, lo cual es una situación grave y que debe de ser ya tipificada como delito por el Ministerio Público Federal, porque están dejando a mujeres y niños migrantes en la calle, en diferentes partes del territorio chiapaneco. Eso es lo que está ocurriendo hasta este momento. Entonces, si hay una oferta de entregarles permisos de estancia hasta por 1 año, pero no se ha cumplido. Y ante esta situación, pues algunos que han confiado en la palabra de las autoridades han aceptado irse a refugios, pero otros pues no han recibido a lo mejor esta oferta, ¿entiendo? Sí, definitivamente. Mira, la mala fe del Instituto Nacional de Migración, sobre todo de Chiapas, es verdaderamente execrable. ¿Lo considerarías, perdón Luis, lo considerarías una trampa, un ofrecimiento con chanfle para que se disperse esta caravana? Sí, es una traición a la confianza de los migrantes, de las mujeres y de los niños que creyeron en ellos al subirse a los autobuses y que hasta el momento, en este momento que tú y yo estamos hablando, no les han dado una sola tarjeta. Los han dejado en los albergues, no les han dado de comer, como ellos se comprometieron, no les han dado absolutamente nada y solamente los maltrata, sobre todo personal del Instituto Nacional de Migración. Los han engañado y los han abandonado hasta el momento. Ellos dijeron que los iba a procesar el DIF y, por ejemplo, en Berriozábal hay un centenar de mujeres y niños, mujeres embarazadas, donde han quedado afuera del albergue, y esa es una situación, una vez más, que ya se tipifica como un delito de una irresponsabilidad de servidores públicos que tiene que ver con elementos federales de migración y con el desarrollo integral de la familia, lo cual es muy grave. Se los están dejando literalmente en manos del crimen organizado. Son mujeres y niños migrantes. Entonces es una situación muy, muy grave, muy grave. Esto entonces nos lleva a 2 problemas. Por un lado, pues los que están en albergues abandonados a su suerte, según la denuncia que nos haces, Luis García, y el otro que pues se quedaron en la calle literalmente. ¿Y ellos qué intención tienen? ¿Se van a quedar allá en Chiapas? ¿Van a seguir su avance para tratar de llegar a los Estados Unidos? ¿Qué sabes de este otro grupo? Mira, la gente que está aquí es gente que viene huyendo de sus países. La gente que está aquí en esa situación que te estoy diciendo, la mayoría viene huyendo de las maras, de las amenazas de muerte que reciben a su país. Y son regresados a su país, van a morir definitivamente. Si no mueren de la pobreza, mueren por las maras. Segunda,
al quedar en las calles afuera, quedan a expensas del crimen organizado, que en Chiapas ya tiene bastante presencia y que son presas de la trata de personas, ¿no? Y aquí nosotros hacemos un llamado atento, respetuoso al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo al comisionado del Instituto Nacional de Migración, a Francisco Garduño, porque la responsabilidad ya es de ellos, porque ya supuestamente los rescataron. Ya no es una responsabilidad del grupo que marchábamos, ya es una responsabilidad del Instituto Nacional de Migración y en sí del Estado mexicano, que ha dejado literalmente en manos del crimen organizado a mujeres y niños. No estoy hablando de hombres, no estoy hablando de mayores, estoy hablando de mujeres y niños migrantes. Por ahí subí un video a mis redes donde están en la calle, literalmente afuera de los albergues. Luis García Villagrán, comentas que el crimen organizado, pues ahí está, a la casa de estos migrantes abandonados por las autoridades, que esta situación no es nueva. Y te comento esto porque entrevistaba hace unos minutos al sacerdote Francisco Gallardo, encargado de la Casa del Migrante en Matamoros, quien ha denunciado secuestros masivos de migrantes, una denuncia con base en testimonios que ha recibido de los propios migrantes, mientras que en la mañana la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dice que este caso del secuestro de 31 migrantes es atípico, no es la manera de operar. ¿Tú qué sabes acerca de lo que está ocurriendo entre la delincuencia organizada y los migrantes? Te voy a decir la realidad que nadie la dice. La realidad es que el crimen organizado está en contubernio con el crimen desorganizado. El crimen organizado es el Estado mexicano y el Instituto Nacional de Migración, y el crimen desorganizado son los diferentes carteles. Y los secuestros son de cualquier migrante para meterles miedo a la población migrante. Los secuestros, los robos, las violaciones, las extorsiones que permiten las diferentes corporaciones policíacas es para implementar el miedo en los migrantes. Es un método coercitivo, psicológico y mental en contra de la población migrante. ¿Por qué? Porque son pobres. ¿Por qué los secuestran? ¿Para sacarles dinero? No. Los secuestran para imponerles miedo, tratarlos con miedo para que digan ya no vengas por acá. A los niños, a las mujeres migrantes, a los niños están en riesgo de que ellos sean que les roben sus órganos, porque ya ha ocurrido, y después curen a otras personas en Europa y en Estados Unidos. Están ante un riesgo muy fuerte, pero este método de secuestros que está en la frontera norte se puede replicar en la frontera sur, pero como un método entre las autoridades corruptas de los tres niveles de gobierno y el crimen desorganizado que son los carteles. Son señalamientos muy delicados, muy graves los que estás haciendo, Luis García Villagrán, en el sentido pues de que esta situación es frecuente, de que además de lo que se ha hablado mucho, que es extorsión, que es reclutamiento forzado, pues hablas de otras situaciones muy delicadas. ¿Qué se le está pidiendo a las autoridades? ¿Qué es lo que se puede hacer para atender a todas estas personas que están, nos dices, la mitad en albergues abandonados y la otra mitad a su suerte en la calle? Sí, que se cumpla la ley. El artículo 52 de la Ley de Migración establece que todo solicitante de refugio ante la Comar merece una visa humanitaria por todo un año en todo el territorio nacional. Dice el artículo 52. ¿Qué dice la autoridad migratoria? Que no están obligados. Dice que hay una mala interpretación. También la Comar establece, dice el protocolo de Cartagena, que es la base de la ley de refugio, que es de prima fase, nada más de verte yo te doy el refugio. Pero ¿qué está haciendo el Instituto Nacional de Migración cuando ya es reconocido como refugiado? Te dice vente dentro de 5 meses, los deja a expensas de su suerte. Lo que están haciendo es no cumpliendo con la ley de migración y menos la ley de asilo y político refugio en México. Han destrozado el asilo y político que México era reconocido mundialmente con este sometimiento a una política migratoria de los Estados Unidos. Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana AC, muchas gracias por esta entrevista. Dios les bendiga a todos. A usted también, muchísimas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.